El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos se traen a una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas de hoy darían para muchas homilías, no una sola. En la primera, esta lectura larga, tal vez de las más largas que hacemos durante todo el año, como primera lectura, vemos lo que se llama tradicionalmente la casta Susana. Esta mujer acusada falsamente de adulterio por estos dos viejos verdes que son los jueces de Israel en ese momento. Y es la acusación, es el paradigma de lo que es la acusación injusta contra los inocentes, que se da tantas veces, y que aquí quieren condenar a muerte a esta mujer porque no ha accedido a lo que ellos querían. Esta es una de las causas. Muchas veces la gente dice: hoy la pena de muerte, causa necesaria en muchos casos y tal. El catecismo, sabéis que no acepta hoy por hoy la pena de muerte, pero además es que hay una razón, aparte de la razón, que lo que se busca es la conversión del pecador, como nos ha dicho hoy la preparación al Evangelio. Pero hay una razón mucho más clara. Cuando hay pena de muerte, la mayoría o una parte considerable de los que mueren son inocentes. Y los culpables quedan sin justicia. Por eso hay que ir con mucho cuidado cuando se habla de pena de muerte, porque siempre va contra los buenos. Y en la Iglesia hemos tenido los mártires, tantos mártires, que con la excusa de la pena de muerte se mataba a los inocentes. Cristo, el primero, el inocente que muere por la justicia, por una falsa justicia, con acusaciones falsas. Lo veremos todo esto la semana que viene. Sabemos también que Él es el paradigma, precisamente siendo el inocente que muere por nuestros pecados. De esta forma nos redime de nuestros mismos pecados, Él que se da por amor a cada uno de nosotros hasta la muerte. Y en la injusticia juega la calumnia, el falso testimonio, y en todo esto hemos de estar muy atentos, porque esto se repite de generación en generación. Cuando leemos las lecturas no hemos de pensar: bueno, mira, qué malos eran estos dos jueces de Israel en tiempo del exilio en Babilonia, sino que hemos de decir: cuidado que esto se repite. Cuidado que no nos podemos dejar influenciar también de la misma forma por los poderosos de cada momento, que piensan que pueden hacer lo que quieren porque con sus cargos tienen derecho sobre los demás. No, sus cargos son cargas para hacer el bien, no para aprovecharse de la gente. Y por desgracia, en todas las generaciones vemos este aprovechamiento de algunos, de los que tienen poder, para poder hacer lo que les dé la gana.
y son pecados gravísimos ante Dios, y muchos lo ven como un puro derecho. Yo mando, yo tengo posibilidad sobre la actuación de mucha gente, así que hago lo que quiero. Y dices, pues no tienes derecho a hacer lo que quieras. Y hay también la parte de Susana. ¿Qué hacer ante la injusticia clara que me exigen, incluso con grave peligro para mí mismo, para la vida? Y la respuesta de Susana es clarísima. Antes Dios que los hombres, aunque me la juegue, aunque lo pueda perder todo. Y así lo hace. Y ella es ejemplo, en el fondo, es una figura profética de Cristo el inocente, que va a morir por los pecados del pueblo, y de un pueblo que solo merece lo peor, que merece la muerte. Pero aunque el pueblo, en este caso los jueces, merecen la muerte y se morirán en el Antiguo Testamento, en la mentalidad de Cristo hay un cambio. El pecador, lo que Dios quiere es su conversión, no que muera, sino que deje el pecado, pase a la gracia y encuentre la vida eterna. Y lo vemos en el texto del Evangelio que hemos leído. En este Evangelio, donde es curioso, dice, Jesús se retira al monte de los Olivos, justo al lugar antes de la pasión, donde Jesús allí sudará sangre. Es el lugar de oración por excelencia de Jesús, el monte de los Olivos. Y justo aquí viene esta otra pasión después de esta oración en el monte de los Olivos. Se presenta en el templo y dice que quieren acusar a Jesús. Así que le presentan a una mujer sorprendida en adulterio y le hacen la pregunta a Jesús. Jesús ya es considerado un gran maestro, pero lo que quieren es acusarlo a él. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y el Evangelio nos muestra la intención de los que lo hacen. Le preguntaban esto a Jesús para comprometerlo y poderlo acusar. ¿Y acusar de qué? Pues era la típica trampa. Si dice que apedreen a la adúltera, el pueblo se verá decepcionado. Mira, otro más, que lo que hace es la ley por la ley. Si no lo hace y es misericordioso con la adúltera, entonces podremos acusarlo de que va contra la ley de Moisés. Así que es un hereje, es un desgraciado, y así perderá la fama para aquellos que piensan que es un gran maestro, un gran rabino, incluso un profeta. Y aquí se ve esta hipocresía que aquí representa a aquellos dos jueces del Antiguo Testamento. Haga lo que haga, sale perdiendo. Susana perderá, haga lo que haga, aunque Dios actúa al final. Aquí Jesús, lo mismo, quieren ponerle esta trampa. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, primero aquí vemos la hipocresía de estos, igual que la hipocresía de los dos jueces. ¿Y la hipocresía cuál es? Pues que falsean las cosas. La ley no decía que se tenía que apedrear a la adúltera, sino que tenían que apedrear a los adúlteros, o sea, él y ella. Y resulta que los han cogido en flagrante adulterio. Pero a él lo han dejado ir y no le han hecho nada. A ella, la parte más débil, está así, que la maten. Es la gran hipocresía y falsedad. Los primeros que incumplen la ley son los que están acusando, que han decidido no acusar al hombre y sí a la mujer. Y ahí hay una injusticia clarísima con lo que era la misma ley de Israel, la ley de Moisés. ¿Qué hace Jesús? Dice que Jesús, inclinándose, o estaba sentado, se inclina y escribía con el dedo en el suelo. Bueno, no sabemos si se escribía o dibujaba. El griego grafete quiere decir tanto dibujar como escribir. Garabateaba en el suelo. La curiosidad de los cristianos siempre se pregunta, bueno, ¿qué es lo que dibujaba? ¿Qué es lo que escribía?
y se queda en pura curiosidad insaciable porque no se puede saber, no lo sabemos. Y entonces él no quiere responder, va escribiendo o dibujando y le insisten, quieren cogerlo en falso, insisten contra él. Y Jesús da una respuesta que realmente desarma a todos. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que, bueno, lo primero que dice es se incorporó y dijo, podemos imaginarlo la situación, la apariencia es la siguiente. Incorpora, deja de escribir y como mirando a los ojos a la gente, como entrando en el corazón de cada uno, les dice, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y allí es cuando, en ese momento, hace que ellos se den cuenta de que ellos son tan pecadores como ella o más, y que ellos son tan culpables. Recordemos lo que Jesús enseñará en el Sermón de la Montaña. El que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. El adulterio no es solo un acto físico, el adulterio empieza en el corazón de la persona, cuando ya con los malos pensamientos desea lo que no le toca, lo que no es, según la voluntad de Dios. Y dice que se inclina otra vez y sigue escribiendo o dibujando. Y dice que al oírlo, la gente empieza a desaparecer y se van uno a uno y queda la mujer sola con Jesús. A ver, aquí nos lo dicen así en el sentido de que la gente que acusa desaparece, los demás no. Estaban los apóstoles y seguro que otra gente que lo miraba. Y viene la respuesta de Jesús. Jesús se incorpora y le pregunta, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella responderá, ninguno, Señor. Y Jesús tampoco condena. Tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Y aquí hay la gran diferencia entre Jesús, los fariseos y el mundo de hoy. Son tres mundos radicalmente diferentes. Los fariseos querían condenar la muerte, no les importaba nada a esta mujer. Jesús le importa a esa mujer, le importa a cada pecador, le importa la salvación de todos. Y por eso lo que quiere es que no vuelva a pecar, que vuelva a la vida, que vuelva a la gracia, diríamos nosotros. ¿Y cuál es la mentalidad de nuestro mundo? No, esto no es pecado y ya está, se acabó. Haz lo que te dé la gana, no pecas, esto del pecado es una cosa antigua. Hoy lo que importa es que hagas lo que te dé la gana, cuando además es falso, porque hoy lo que en el fondo se está diciendo es, no importa que seas esclava del pecado y del mal y que la gente se aproveche de ti, lo único importante es que estas cosas por pura ideología no son mal. Haz lo que quieras, mientras hagas lo que quieras, no importa lo que hagas. Y eso es el gran error. Jesús no justifica el mal, no justifica el adulterio, pero no quiere la muerte de los pecadores. Lo que quiere es la conversión, para eso ha venido, para que dejemos el pecado, para que vivamos en la gracia y podamos entrar con el Señor en la vida eterna. Y aquí viene la gran diferencia que hace Cristo respecto al mundo. El mundo lo que hace es nos deja en la miseria. Lo que Cristo quiere es levantarnos de la miseria para que podamos vivir como hijos de Dios.